yo quisiera ver con ustedes una parábola de Jesucristo que es central para nuestras vidas. Es vital tener presente, en especial hoy en día. Contiene una promesa preciosa y hace la diferencia entre la vida y la muerte. Nos direcciona, nos instruye en cómo debemos enfrentar los desafíos que estamos viviendo y los desafíos que vamos a vivir. Y eso se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Es la parábola de los dos cimientos. La casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Mateo 7, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Muy amados, nuestras vidas para el Señor son importantes. Él dio su vida por nosotros. Deben ser tratadas nuestras vidas con inteligencia, con espiritualidad, con sumo cuidado. Por esto, esta parábola debe ser seriamente considerada. Porque en primera instancia esta parábola nos advierte, nos enseña que tendremos dificultades. Nos deja claro que el cristiano también enfrentará tormentas que van a golpear en contra de su casa. La iglesia desde sus comienzos ha enfrentado cosas tremendas. Toda la historia de la iglesia tiene relación con grandes pruebas, tribulaciones, persecuciones. Y ahora vienen más tormentas, grandes tormentas económicas, sociales, cambios violentos. El que piensa que el cristianismo está exento de cosas difíciles está bien equivocado. Esta es la realidad. El Señor Jesucristo nos habla y nos advierte de esta realidad una y otra vez en los evangelios. Debemos saber cómo construir nuestras casas sobre esa roca, porque vienen vientos como nunca antes, vienen ríos como nunca antes, van a soplar, van a golpear fuertemente. Y aquí está
la promesa del Señor para con los suyos. ¿Es cuál? Que Él nos asegura que al oír y hacer, al oír y vivir de acuerdo a su palabra, esas tormentas pasarán y nuestras vidas quedarán paradas, intactas, para la gloria de Dios. Sí, es verdad, vienen tiempos difíciles. Nos va a tocar enfrentar verdaderas tormentas. Pero al oír y hacer lo que Dios manda, su voluntad, que está en su palabra, al oír la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios, Dios nos va a dar guía precisa para que podamos enfrentar cualquier tormenta. Nos va a consolar en el día malo. Nos va a librar de personas y cosas que sin Él no podríamos soportar. El Señor es capaz, y Él lo hace, de ponernos en el ojo del huracán. Me recuerda que comenzando la obra misionera en Haití, en Aquén, los pastores fundadores hablaron de levantar esta comunidad construyendo palapas, así estas casas redondas, preciosas, usando betibé como una paja especial que tienen ellos, sobre pilotes altos, donde los pilares iban a ser palmeras, cogollé. Y saben, han azotado varias tormentas, huracanados, vientos tremendos, que han destruido hogares, casas. Pero las palapas siguen ahí perfecto porque el viento entra por este tejido y después continúa su camino y la palapa no pone resistencia, sino que permite que este viento fuerte pase y no ha pasado nada. Han venido tormentas y ahí está. Y así Dios nos habla a nosotros, que al oír su palabra y hacer de acuerdo a su palabra y mandamientos, puede venir cualquier tormenta, pero nuestra casa no va a caer. ¿Dónde está el énfasis? ¿Dónde está la diferencia? Dice la Escritura que ambos oyeron la palabra. Ambos la oyeron. Ambos atendieron. Ambos recibieron. Pero solo uno de los hombres hizo. Uno solo tomó la palabra de Dios y la aplicó. Uno. Da a entender que esto es para una comunidad de creyentes, donde hay un hombre que recibe la palabra con gozo, le pone un grado de atención, retiene la palabra por un tiempo, pero de pronto la palabra es soltada, es menospreciada, y esa persona que escuchó no la vive, no la hace,
Y créanme, hay muchos que piensan que caminan con Dios porque oyen su palabra. Escuchan una prédica aquí, escuchan una prédica allá. Pero aquí dice, en Mateo 7:26, pero cualquiera que me oye, ahí está, cualquiera que me oye estas palabras, las enseñanzas, las escrituras, pero y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Entonces, ahí está la diferencia. Muchas personas que escuchan la palabra de Dios, porque oyen su palabra, piensan que están bien, pero lamentablemente lo van a perder todo. Su casa va a caer, partiendo por su vida espiritual. Amados, Jesucristo enseñó esto para despertar a toda persona, para que todos supiésemos claramente que no es solo oír su palabra, sino que es vivir su palabra, hacer, oír y hacer. No es un oír pasivo, sino que es un oír con celo, con sed, con pasión, para que así seamos como ese segundo hombre. El otro hombre lo recibía con gozo la palabra, pero además hacía lo que oía. Hacía lo que oía. El hacer lo que Jesús enseña es evidencia de fe. Cuando nosotros hacemos lo que hemos oído es porque realmente hay fe en esa palabra. No importando cuán contrario sea la situación. El hombre de fe, la mujer de fe, que lee la palabra con fe, le cree a la palabra de Dios y no a la situación. Le cree a la palabra del Señor, le cree al Señor, a su palabra, aun cuando todo el mundo diga lo contrario. Cuando la persona oye y hace, es porque tiene fe, no importando la circunstancia. Cuán difícil sea llevar a cabo esa palabra, la hace. Y eso me lleva a lo segundo. Cuando nosotros oímos y hacemos, demostramos fe y demostramos obediencia. Yo lo hago porque Él lo dice en su palabra. Sin titubeo. Yo lo hago porque ahí está en las Escrituras. Y estoy sometido a su voluntad. Estoy sometido en mi corazón a su palabra. Y Él es mi Rey. Él es mi Señor. Y si Él lo dice, yo lo hago. Cuando somos como ese hombre, esa mujer que oye y hace, es porque tenemos fe, porque caminamos en obediencia y porque hay honestidad. Es deshonesto escuchar al Señor, escucharle a Él, que nos entrega palabras de vida y están vivas de tal forma que se crea un camino. Las palabras del Señor crean un camino que debe ser recorrido por nosotros. Sus palabras apuntan a acción, jamás a la pasividad. Sus palabras, la palabra de Dios,
la Biblia. La Biblia enseña de tal forma que nos lleva a actuar. Si somos honestos con las Escrituras, si somos honestos cuando leemos la palabra, vamos a ver que el Señor nos está diciendo, muévanse a perdonar, a predicar, a dar. Muévanse a sanar en mi nombre. Muévanse a rescatar a los necesitados. Muévanse a advertir lo que viene. Muévanse. La palabra apunta a la acción y debe ser aplicada inmediatamente en nuestras vidas. Salmo 119, versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El oír las palabras de Dios nos va a llevar, cuando somos sinceros, a movernos. No va a haber excusa alguna para quedarnos donde estamos. ¿Cómo podemos oír y hacer? Primero que nada, hay que leer su palabra. Para oír su palabra, tenemos que leerla todos los días. Dios habla a través de su palabra y Él quiere hablarnos todos los días. ¡Qué precioso! Dios desea hablarnos a nosotros. Tenemos la posibilidad de acercarnos al Creador del universo y Él, no necesitando nada, busca hablarnos. Esto es tan grande. Esto es tan increíble. Y nos habla a través de su palabra. De su palabra que está lleno de principios, promesas y nos lleva a accionar todos los días. Es tiempo, amado, de levantarnos más temprano, de apartar cosas, acallar la voz ansiosa en nuestras mentes y leer su palabra con la mira de crecimiento, acción. Porque eso me lleva a lo segundo. Meditar. Leemos la Escritura cada día y nos tomamos un tiempo para meditar acompañados de la gloriosa presencia del Espíritu Santo en lo que hemos leído, considerando todas las implicancias de esa palabra leída, meditando en las posibles formas que yo puedo aplicar lo que aprendí ese día en las Escrituras. Leo y lo vuelvo a leer. Leo y lo medito, preguntándome, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Cómo voy a accionar? Y ya cuando empiezo a captar, porque el Espíritu me empieza a enseñar en esta meditación, oro la palabra, lo que he aprendido. Si he aprendido ese día o he leído sobre esta misma parábola, Señor, primero que nada te pido no ser como ese hombre insensato. Quiero oír y te pido esta mañana destapar mis oídos
y desear aplicar eso a mi vida, que tú me guíes, y ahí empiezo a orar. Guíame en hacer lo que estoy leyendo. Quizá el Señor les pone un sentir de compartir esa misma escritura con alguien, pero les va a mostrar. Cuando leemos día a día, con la miras de accionar, de ser cambiado un poco más a la imagen de Jesucristo, meditando en las Escrituras, para ver cómo es que esta Escritura puede producir algo hoy, un accionar. Y luego cuando el Espíritu ya me está mostrando, entro a esa oración con el Espíritu Santo, entro a clamar, Señor, dame la gracia para hacer lo que tú me estás mostrando en este momento a través de tu palabra. Porque yo quiero oírla y quiero hacerla. Porque yo voy a construir mi casa sobre la roca y no la arena. Esto, cada día, hace la diferencia entre un cristiano victorioso y un cristiano, o el que se cree cristiano y lo pierde todo. Amados, que este año construyamos sobre la roca, avancemos el reino, apliquemos la sabiduría de Dios en todo momento, para que cuando esas tormentas lleguen, nuestra iglesia, ustedes estén firmes sobre la roca y no haya pérdida, sino más bien desde ese lugar rescatamos a otros, a multitudes, para que ellos tampoco lo pierdan todo, sino que estén con el Señor, conozcan el Señor y que Dios nos use para alcanzar a muchos. Terminemos ahora comprometiéndonos con el Señor a caminar con Él en veracidad, con seriedad, amando su palabra y aplicándola de forma real, con fe, obediencia y mucha pasión.